Avanzamos en nuestra serie expositiva de las epístolas del apóstol Juan y tenemos un lema que es Jesucristo, la vida, la luz y la verdad. Estamos hoy en nuestro sermón número 33 y el título de esta enseñanza es Identificar al que enseña. Y vamos a estar estudiando en esta ocasión Primera de Juan, capítulo 4, versículos 5 y 6. Dice la palabra del Señor: Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Amén. El 10 de diciembre del año 2013, en un estadio en Johannesburgo, se celebró un evento muy especial a nombre de Nelson Mandela. ¿Recuerdan a Nelson Mandela? Parte de los funerales de Estado fueron esta reunión que se hizo honrando el nombre de este hombre. Y aparte de las miles de personas que acompañaron este evento, también vinieron personalidades importantes del mundo, como presidentes, expresidentes, estuvo Barack Obama, estuvo Raúl Castro, y fue una gran cantidad de personas las que asistieron al funeral de este hombre, de Nelson Mandela. Fue un evento muy importante, obviamente, para la nación, y se podría decir que todo salió perfecto, de no ser porque al final, después de la ceremonia y después de todo lo que se hizo en aquella ocasión, la Asociación Sudafricana de Sordos denunció que la persona que habían contratado para traducir el evento era un falso intérprete. La persona que habían contratado para traducir el lenguaje de señas, lo que los mandatarios decían, pues no era un intérprete de verdad. Ellos hicieron la reclamación, hicieron la denuncia porque este hombre nunca tradujo nada de lo que decían los discursos y se limitó a hacer una cantidad de señas y signos que no tenían ningún sentido para las personas que no podían oír el evento. Al principio se pensó que de pronto sería un lenguaje de señas nuevo, algo diferente, de pronto usaba una cultura diferente. Sin embargo, después de hacer un estudio de todos los signos, las señales que este hombre hacía, pues se llegó a la conclusión de que este hombre no manejaba ninguna estructura del lenguaje, no manejaba ninguna regla del lenguaje, sino que sencillamente él se iba inventando los signos a medida que la persona hablaba. Y la eficacia de su trabajo fue 0%. Es decir, ningún sordo entendió nada de lo que el hombre estaba traduciendo. Lo interesante es que aunque la mayoría de los asistentes no se dio cuenta, porque la mayoría terminó el evento y pensaron que iba a ser un evento perfecto, que nada había pasado extraño, aunque la mayoría no se dio cuenta de lo que sucedió, sí hubo un grupo de personas que se dieron cuenta y que pusieron la denuncia. ¿Quiénes fueron? Obviamente las personas a las que les interesaba el trabajo que desempeñaba este hombre, ¿cierto? Los sordos. Los sordos fueron aquellos que dijeron: este hombre no está interpretando, no está manejando ningún lenguaje, no está haciendo absolutamente nada. Y les cuento esta situación que ocurrió hace unos años en este evento, porque en la iglesia cristiana pasa algo muy parecido, una situación muy parecida. Hay falsos maestros enseñando a diestra y a siniestra, y al igual que en el caso del traductor que hablábamos, la mayoría de las personas ni se da cuenta de la diferencia, ¿cierto? La mayoría de las personas no saben quién es un hombre de Dios que está enseñando la Biblia y quién es un falso maestro que está enseñando algo que es contrario a lo que la Biblia dice. Ahora, ¿quiénes deberían ser capaces de identificar
la diferencia entre un maestro del Señor y un maestro falso? ¿Quiénes deberían ser? La iglesia, ¿cierto? Los cristianos deberían ser los que son capaces, así como los sordos fueron capaces de identificar a este falso traductor, pues obviamente los que en la iglesia, los que en el mundo deberían ser capaces de identificar a un falso maestro y a un buen maestro del Señor, debería ser la iglesia. Sin embargo, esa no es la realidad. Sin embargo, eso no es lo que vemos en la práctica. Desafortunadamente, en el caso de la iglesia, eso no es así. Y la gran mayoría de personas que profesan ser cristianas no tienen la capacidad de identificar la diferencia entre un verdadero maestro del Señor y uno falso. Entre una verdadera enseñanza bíblica y una que es falsa. Y es de eso que vamos a estar hablando hoy, si el Señor nos lo permite. Nosotros estamos estudiando esta epístola del apóstol Juan, que escribe a una iglesia que está permeada precisamente por la falsa doctrina. Y estamos estudiando el capítulo 4, donde el apóstol nos está enseñando 10 aspectos claves para el discernimiento cristiano. Hemos hablado ya de 3 de esos aspectos y hoy veremos el cuarto, que es identificar al que enseña. Este es un aspecto muy importante. Debemos identificar a la persona que enseña. En este texto que acabamos de leer, el apóstol Juan nos habla de la importancia de tener clara la diferencia entre un verdadero y un falso maestro de las Escrituras. Si queremos tener un buen discernimiento, pues es necesario que entendamos esa diferencia. Y en este texto que el apóstol nos está hablando hoy, del que estamos estudiando hoy, pues Juan lo que nos va a enseñar es a discernir, mostrándonos la diferencia entre el uno y el otro, entre el falso y el verdadero. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo reconocerlo? Es lo que vamos a estar estudiando hoy, si Dios nos lo permite, en 3 sencillos puntos que son los que prácticamente está trabajando aquí Juan en estos versículos. Entonces, lo primero que vamos a ver, o lo primero que nos muestra el apóstol Juan aquí, es al falso maestro. Este es el primer punto de nuestra enseñanza hoy, el falso maestro. En el versículo 5, Juan comienza diciendo: ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Juan comienza este texto hablándonos de los falsos maestros, y en lo primero que se enfoca Juan para hablarnos de estos hombres falsos, es en lo que ellos son. Y esta es una manera muy apropiada de comenzar, porque en realidad lo que nosotros hacemos, los seres humanos hacemos, pues viene a ser el resultado de lo que realmente somos. Así que si hay algo de qué hablar, primeramente es de lo que ellos son. Y eso es lo que hace el apóstol Juan aquí, ¿no? Él afirma que ellos son del mundo. Y como ya vimos, cuando Juan dice que son del mundo, no se está refiriendo al planeta Tierra, ¿cierto? Porque todos estamos aquí en este mundo, sino que él se está refiriendo al sistema de maldad de este mundo, al espíritu del anticristo, que también ha dicho él en muchas ocasiones del texto que hemos estudiado, a aquellos que se levantan contra Cristo y su evangelio. Ese es a ese sistema al que está refiriéndose Juan cuando dice que ellos son del mundo. Y es interesante porque con esto Juan nos está haciendo conscientes de la realidad de lo que son los impíos, de lo que son aquellos que no son de Cristo, en los cuales obviamente van incluidos los falsos maestros, los falsos creyentes, ¿cierto? Él nos está hablando de los incrédulos, de los impíos y obviamente de los falsos maestros. Y en este sentido tenemos que decir que nosotros somos muy humanistas en la forma en que pensamos de los no creyentes, en la forma en que pensamos de los impíos, pero la Biblia describe muy claramente la realidad de lo que ellos son, ¿no? Recordemos que estamos hablando en este primer punto de los falsos maestros y de lo que ellos son. Empezamos hablando de lo que ellos son, ¿no? Pues es muy importante saber lo que ellos son. La Biblia nos describe qué es un impío, qué es una persona no creyente, y lo hace muy claramente. Y es importante entenderlo para tener un buen discernimiento y para no dejarnos engañar. Las Escrituras hablan de los impíos de una manera muy clara. Llaman a los hombres sin Cristo como muertos en delitos y pecados. Les dice también que son hijos de desobediencia, que son hijos de ira.
Todas estas son palabras que se usan en la Biblia para hablar de los no creyentes, de los incrédulos, de aquellos que no temen a Dios, que no tienen a Cristo. Y sin embargo, pues nosotros somos muy humanistas al pensar en los no creyentes, tratamos de adornar un poco la realidad de lo que ellos están viviendo, pero la Biblia es muy clara. Por ejemplo, en Efesios 2, versículos 1 al 3 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos ¿de qué? De desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Dice que están muertos en sus delitos y pecados, ¿cierto? Dice que son hijos de desobediencia y dice que son hijos de ira. Que lo que producen en Dios es ira. Que lo que les tiene reservado Dios a estas personas es la ira, la justicia. Y es importante como la Biblia muestra la realidad de los no creyentes. También habla de los impíos como enemigos de Dios. Dice Santiago 4:4: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Así de sencillo lo dice Santiago. El que ama el mundo, el que es amigo del mundo, es un enemigo de Dios. Claramente nos está diciendo que son enemigos de Dios. Y también, si vemos los evangelios, Jesús también habló muy claramente de aquellos que no tienen a Cristo, de aquellos que son impíos, que son no creyentes. Y dice en Juan capítulo 8, versículo 44: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Y miren cómo Jesús habla y confronta a estas personas que no creían en él. Y les dice, miren cómo les dice, no les dice, ustedes son impíos. No, él les dice empáticamente, ustedes son hijos del diablo y quieren hacer los deseos del diablo. Y en todos estos casos, como en el texto que estamos estudiando, nos habla primeramente de lo que ellos son, ¿cierto? Todo esto es la realidad del hombre después de la caída. Esa es la realidad de todos los hombres. Por eso Pablo decía que nosotros éramos en otro tiempo lo mismo que los demás, ¿cierto? Y lo que Juan está diciendo es que los falsos maestros gnósticos no eran de Dios. En realidad no eran parte de la iglesia. Mira, aunque parecían hermanitos, porque recuerden que ellos se infiltraron, ¿cierto? En la iglesia, haciéndose pasar por hermanos. Aunque parecían hermanos, aunque hacían todo lo que hacían los demás hermanitos, la realidad es que Juan les está diciendo, ellos no son parte de la iglesia, no son cristianos. Por lo tanto, ellos son parte del sistema de este mundo, es lo que está diciendo Juan. Son hijos del diablo, son enemigos de Dios, son hijos de ira, son todo lo que acabamos de leer. Una persona que no se sujeta a la palabra de Dios, que no permanece en la verdad, está mostrando que es un hijo del diablo, lo que está diciendo el apóstol Juan. Por más de que le hayamos tomado aprecio porque estuvo en la iglesia, porque participó con nosotros, tenemos que entender la realidad si queremos tener discernimiento y no dejarnos engañar. Cuando una persona apostata de la fe, se aparta de la fe bíblica y persevera en el error, pues está mostrando que nunca fue un hijo de Dios. Pudo haber estado con nosotros, pudo haber hablado como nosotros, pudo haber cantado con nosotros, pudo haber comido con nosotros, porque recuerdan que ellos también, estos gnósticos, se metieron en la iglesia de tal manera que participaban incluso de los ágape. Todo esto lo hemos estado viendo, ¿cierto? Y aunque participaron y estuvieron allí todo el tiempo, Juan está diciendo que están, por sus actos, por su perseverancia en el error, están mostrando que no eran parte de la iglesia, no eran hijos de Dios, estos falsos maestros. Y eso es difícil de aceptar cuando el falso maestro
salió de entre nosotros. Es difícil de aceptar cuando ese falso maestro hacía parte de la iglesia, cuando era considerado un hermano, un amigo, parte de la familia. Pero aunque sea difícil de asimilar, mis hermanos, Juan le está recordando a la iglesia que esa es la realidad de esa persona. Esa persona no era hijo de Dios. Tal vez lo aparentó por un tiempo, pero finalmente mostró lo que era. Es lo que está diciendo el apóstol Juan. Y esta es una situación difícil, la que están afrontando esa iglesia. Es una situación donde se tiene que hacer una limpieza, donde se tiene que hacer un barrido en la iglesia, en la congregación. Y lo que pasa allí es que obviamente hay muchos corazones que se sienten dolidos de solo pensar en la idea de que esta persona que parecía y que hacía parte de nuestra congregación, ahora esté caminando en un camino de tinieblas. Lo que nos enseña Juan es que estas personas nunca fueron de Dios, ¿no? Pero el apóstol no solo habla de lo que ellos son, sino que también nos muestra lo que ellos hacen. Y en nuestro texto, él dice que ellos son del mundo y por eso hablan del mundo. Claramente el apóstol muestra la relación entre lo que uno es y lo que uno hace, ¿cierto? Esa relación siempre está allí, entre lo que uno es y lo que uno hace. Las acciones, en este caso, hablar, porque es de lo que estaba tratando aquí Juan, guardan una coherencia con lo que la persona es. Juan dice que la razón por la cual estos hombres impíos, estos falsos maestros, hablan del mundo es porque son del mundo. Miren esto. Ellos hablan del mundo porque son del mundo. Y ahí está mostrando esa relación. La doctrina de estos hombres no es bíblica, es mundana, es lo que está diciendo Juan. Y es mundana porque ellos son del mundo. Y los falsos maestros gnósticos hablaban conforme a ese sistema del mundo. Vivían conforme a la corriente de este mundo y enseñaban una doctrina contraria a Cristo y al verdadero evangelio, precisamente porque en realidad ellos son del mundo. Ellos hacían parte del sistema de este mundo, de ese sistema de maldad que es contrario a Cristo. Lo mismo nos dice los textos que acabamos de leer acerca de lo que son, ¿cierto? Si ustedes vieron esos textos, no solo hablaban de lo que los falsos maestros son o de lo que los impíos son, sino también de lo que ellos hacen. Si recordamos, en Efesios Pablo decía que el hombre sin Cristo está muerto, ¿cierto? Que es hijo de ira, que es hijo de desobediencia, y por eso sigue la corriente de este mundo, sigue al príncipe de las tinieblas, de la potestad del aire, que es Satanás, y hace la voluntad pecaminosa de su carne. Es lo que nos decía Pablo en lo que le acabamos de leer de Efesios. Santiago dijo algo muy parecido. Santiago dice que el hombre sin Cristo es enemigo de Dios. Es lo que él es, la persona que no tiene a Cristo. Y dice que por eso es un alma adúltera. Miren esto. Como es enemigo de Dios, entonces es un alma adúltera que ama el sistema de este mundo, ¿cierto? Y Santiago dice, si ustedes son de Cristo, no amen el mundo ni las cosas de este mundo, ¿cierto? Entonces, allí vemos que hay una relación entre lo que ellos son y lo que ellos hacen, ¿cierto? Y también cuando leímos el texto de Juan donde hablaba Jesús acerca de los impíos, y específicamente aquí está hablando acerca de los hombres religiosos del tiempo de Jesús. Jesús encuentra una clase religiosa que está llena de religión pero no de Cristo, que está llena de religión pero no de Dios. Y Él los confronta y es a ellos precisamente a los que les dice, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, ¿cierto? ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con ellos que son hijos de Satanás? Dice Jesús, los deseos de su padre quieren hacer. Miren otra vez la relación que hay entre lo que una persona es y lo que hace. Como ellos son hijos del diablo, quieren hacer la voluntad de Satanás, del diablo. Y es la manera bíblica de ver a los pecadores incrédulos. Que aunque suena un poco duro, aunque suena un poco áspero, esa es la realidad. La Biblia lo dice así, la Biblia lo muestra así. Es la forma de ver a los falsos creyentes, a los falsos maestros, porque eso es lo que son incrédulos, son impíos, son hijos del diablo, ¿cierto?
Pero es importante que entendamos esto, que entendamos lo que ellos son y lo que ellos hacen, pero no para menospreciarlos, no para murmurar, no para burlarnos como hacen algunos, ¿cierto? Porque realmente si nosotros no estamos en esas condiciones es solamente por la gracia de Cristo. ¿Cómo nos vamos a burlar de una persona que está en una situación de la que nosotros participamos y de la que fuimos liberados solamente por gracia? No, no nos podemos burlar, no podemos nosotros entender esta realidad para hablar mal de esa persona. No, es importante que entendamos lo que en realidad son y hacen los impíos para ser conscientes de la importancia de predicarles el Evangelio. Cuando entendemos lo que ellos realmente son, eso nos impulsa, nos anima a predicarles el Evangelio, no a murmurar, no a hablar mal de ellos, sino a predicarles el Evangelio. Por ejemplo, nosotros tenemos familiares impíos, y si tenemos un entendimiento bíblico de lo que ellos son en realidad, y de lo que ellos están haciendo, y cuál será su destino eterno, pues precisamente lo que va a haber en nuestro corazón es la prioridad de predicarles el Evangelio. Ese va a ser nuestro deseo, nuestra prioridad con relación a ellos. Ahorita que algunos salen de vacaciones, visitan a sus familias, aprovechen este tiempo para predicar el Evangelio. No para estar hostigando y hostigando a las personas, sino para apartar un momento de todo el tiempo de su visita para predicarles el Evangelio del Señor, porque esa es nuestra prioridad. Esa es nuestra prioridad. Es importante que entendamos lo que en realidad son y hacen los falsos maestros para tener discernimiento, para no dejarnos engañar, para no salir corriendo con ellos detrás de su rebelión, porque cuando un falso maestro se revela y sale de la iglesia, generalmente se lleva muchos incautos. Y son esas personas las que terminan sufriendo el daño. Miren, por ejemplo, a Coré. ¿Ustedes recuerdan lo que pasó con los seguidores de Coré? Coré se levantó, se rebeló contra Moisés. Y finalmente, ¿qué pasó? Recordemos que la Biblia dice que la tierra se abrió y los tragó. ¿Quiénes pagaron las consecuencias? No solamente ellos por su rebelión, sino sus seguidores. Si no queremos nosotros sufrir las consecuencias de irnos detrás de un rebelde, pues tenemos que aprender a identificar qué es lo que ellos son y qué es lo que ellos hacen. Es importante que entendamos lo que en realidad son y hacen los falsos maestros para no esperar de ellos algo diferente, para no esperar de ellos algo diferente a lo que corresponde a su pecado. Los falsos maestros solo pueden producir falsedad, solo pueden producir engaño, mentira, y sus intenciones nunca van a ser sinceras para con nosotros. Mateo capítulo 7, versículo 15 dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Otra vez la relación entre las obras y lo que la persona es. Dice: así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceré. Así que el fruto responde a lo que es el árbol, y las acciones de los hombres a lo que son los hombres, ¿cierto? Juan termina esta descripción hablándonos de aquellos que le son afines, aquellos que escuchan a los falsos maestros, aquellos que le son afines, aquellos que les escuchan con gozo, con simpatía, aquellos que simpatizan con sus enseñanzas. Y el apóstol dice que a estos falsos profetas que son del mundo y que hablan lo que al mundo le gusta, pues los que los oyen, ¿quiénes serán? Los que son del mundo, ¿cierto? Precisamente las personas del mundo. Ellos son del mundo y el mundo los oye. Y lo que Juan nos está enseñando es que la falsa doctrina de los falsos maestros haya correspondencia en el corazón de los falsos cristianos. Miren esto tan interesante. La persona que se siente a gusto con un falso maestro es precisamente un falso cristiano. El apóstol Pablo, hablando
precisamente del sistema de maldad de este mundo, dice en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 9. Vamos a leer en adelante, dice, inicuo cuyo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Miren, el texto lo dice claramente, ¿cierto? El anticristo, el espíritu del anticristo, que es ese espíritu que está contra Cristo, que está en los falsos maestros, que se levanta contra el verdadero evangelio, es predicado, ¿y quiénes lo escuchan? Los que se pierden, dice aquí, ¿cierto? Los que no quieren escuchar el verdadero evangelio, entonces Dios les envía un poder engañoso para que crean, dice ahí. Y incluso dice que con señales, con poder, están esos falsos maestros. Y los que corren detrás de ellos son precisamente aquellos que no aman la verdad, que no creyeron en el evangelio, dice. Y ese espíritu de engaño les es enviado como un juicio porque ellos no quisieron creer en el evangelio, es lo que dice el texto. Y hoy en día vemos muchas personas corriendo entusiasmadas tras una cantidad de engaños como el falso evangelio de la prosperidad. Y la pregunta es, ¿quiénes son los que están en esa situación? ¿Quiénes son los que corren detrás de estas enseñanzas? ¿Qué buscan esas personas realmente? ¿Buscan a Dios? ¿Buscan su gloria? ¿Buscan la extensión del evangelio del reino? ¿O buscan su prosperidad económica? ¿Buscan su egoísmo? ¿Buscan complacer todo su avaricia, su codicia? ¿Qué es lo que buscan estas personas? Que pactan no sé cuántos millones para que Dios les devuelva no sé cuántos, ¿cierto? ¿Qué están buscando ellos? ¿Qué desean? ¿Cuáles son sus declaraciones de fe? ¿Cuál es su objetivo en la vida? ¿No es avaricia? ¿No es codicia? ¿Quiénes corren a ese engaño? ¿Los que anhelan a Dios? ¿O los que anhelan al mundo y las cosas que hay en el mundo? La falsa doctrina de los falsos maestros haya correspondencia en el corazón de los falsos cristianos. Y es lo que Juan nos está enseñando en este primer punto. Entonces Juan nos enseña lo que ellos son, lo que ellos hacen y quiénes los siguen. Ahora, vamos a nuestro segundo punto de esta enseñanza, y es el verdadero maestro bíblico. Ya Juan nos habló de los falsos maestros, ahora Juan nos va a hablar de el verdadero maestro bíblico. Y en el versículo 6, la parte A, dice: nosotros somos de Dios, y el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios, ¿qué pasa? No nos oye. Y ahora el apóstol describe a los verdaderos maestros del evangelio y comienza también hablándonos de lo que ellos son, ¿no? Él dice, nosotros somos de Dios. Así empieza este texto. Y a diferencia del versículo 4, en el que vimos la semana pasada, en donde el apóstol habla a la iglesia y dice vosotros, ¿cierto? Vosotros, refiriéndose a la iglesia, a los que le escuchan. En este texto él empieza diciendo nosotros, hablando obviamente de él como apóstol, pero también de sus compañeros, los apóstoles, los compañeros de él en el ministerio apostólico, pero también de los pastores, de los buenos maestros que enseñan la verdad, incluyendo obviamente el maestro que estaba enseñando en la iglesia a la que él escribe esta carta, maestros con temor de Dios que enseñan la verdad. Y a diferencia de los falsos maestros que son del mundo, los verdaderos maestros del evangelio, dice Juan, ¿son de quién? Son de Dios. Y esta expresión ya la había usado el apóstol antes para hablar de la verdadera iglesia. Ustedes recuerdan cuando él dijo que la verdadera iglesia, los verdaderos cristianos son de Dios. ¿Sí recuerdan que estudiamos esa expresión? Como ya vimos, esa expresión nos habla de la salvación de Dios, ¿cierto? Efectuada en el creyente. Recordemos que la salvación es una obra de Dios. Vimos nosotros en esa ocasión. Y cuando dice que los maestros bíblicos también son de Dios, se está refiriendo a lo mismo, a la salvación.
¿Recuerdan? Esa vez hablamos de que esa expresión de que somos de Dios o que son de Dios nos habla del plan soberano de Dios, Padre, que nos escogió antes de la fundación del mundo, del cumplimiento de ese plan soberano de Dios en la persona del Hijo, que es Jesucristo, cuando murió en la cruz del Calvario por nuestra redención, y de la obra del Espíritu Santo que aplica esa salvación en los escogidos, dándoles convicción de pecado, arrepentimiento, fe, y haciéndoles unas nuevas criaturas en Cristo. De todo esto es que nos está hablando el apóstol Juan cuando dice que nosotros somos de Dios. Él está diciendo que ellos como maestros son de Dios, son salvos. Esa es la realidad de los verdaderos maestros de las Escrituras. Han sido salvados por Cristo. Han experimentado el Evangelio que enseñan. No es solamente una teoría en sus labios. Miren que la profesión de ser pastor no es como las profesiones del mundo, como algunas profesiones donde simplemente se aprenden conceptos y se tienen conceptos y ya. Sino que cuando hablamos del pastorado, del ministerio cristiano, estamos hablando de algo que tiene que ser vívido en la persona. Tiene que ser una realidad, una experiencia de vida en la persona para que él pueda hablar. Y por eso los requisitos del pastor, para ser un presbítero, un anciano en la iglesia, pues tienen que ver con lo que realmente la persona es. Miren esto tan importante. Si nosotros vamos a 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1, donde Pablo nos habla acerca de estos requisitos, podríamos llamarle así. Dice en 1 Timoteo 3:1, dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Y si nos damos cuenta, estas son características que deben acompañar a cualquier cristiano verdadero. Mire que aquí nos están hablando de lo que es, ¿cierto? De lo que es el ministro. Y dice que hay unas exigencias, pero esas exigencias no son solo para el pastor, realmente. Esa es una descripción de lo que es un verdadero cristiano. Lo que exige el requisito aquí en este texto del candidato a pastor es que sea un verdadero creyente. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Esa es la realidad que se debe evidenciar en la vida de una persona que es candidata a pastor. Debe con su vida mostrar que es un verdadero creyente, ¿cierto? Hay unas características que lo delatan, ¿cierto? Que evidencian lo que es esa persona. Y para ser pastor, para enseñar la palabra, pues él tiene que mostrarlo con su vida, no solamente con lo que conoce. Miren que no está hablando solo de teología, porque teología la aprende cualquiera, ¿cierto? Sino que está hablando de lo que la persona es. Solo aquel que ha experimentado el Evangelio en su propia vida podrá enseñarlo correctamente a otros. Si no lo ha experimentado en su propia vida, si no es una vivencia en él, pues no va a poderlo enseñar de manera correcta. Pero Juan no habla solamente de lo que son los verdaderos maestros del Señor, sino también, como en el caso de los falsos, también nos va a hablar de lo que ellos hacen. También nos va a mostrar lo que ellos hacen como consecuencia de lo que son. Cuando dice que ellos son escuchados, nos está hablando de sus obras, de su trabajo. ¿Cuál es el trabajo del predicador? ¿Cuál es el trabajo del maestro bíblico? Pues enseñar, ¿no? Lo que ellos hacen es enseñar. Y en este caso también las acciones corresponden a lo que el hombre es. Los maestros del Señor hablan ¿de quién? Del Señor. Así como los maestros falsos del mundo hablan lo que el mundo les gusta escuchar, también los maestros del Señor hablan del Señor. Predican las palabras del Señor, la Biblia, ¿cierto? Y eso es muy importante para entender y diferenciar entre lo uno y lo otro. Los maestros del mundo hablan del mundo, de todo lo que el mundo le gusta. Pero el maestro bíblico habla de la Biblia, del Señor, de la palabra. Para muchos suena aburrido.
todo el tiempo hablando de la Biblia, todo el tiempo hablando del Señor, todo el tiempo hablando de lo que el cristianismo nos enseña. Para muchos en el mundo eso suena muy aburrido y prefieren iglesias donde les traen una cantidad de cuentos, una cantidad de cosas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Pero aquí dice que el verdadero maestro del Señor enseña la palabra del Señor. Las acciones de un verdadero maestro de las Escrituras son coherentes con lo que Él es. Corresponden a las de un hombre redimido por Cristo y por eso la iglesia está llamada a imitar su fe. Por eso, miren que la iglesia no está llamada solamente a escuchar sus palabras, sino a imitar su fe. Miren la importancia, a imitar su fe. Hebreos 13:7 dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. ¿Y qué más? Dice, e imitad su fe. No solamente debemos recordar sus palabras, sino considerar el resultado de su conducta e imitar su fe. Miren lo importante. El verdadero maestro del Señor vive de una manera coherente con lo que es. Hay muchos hoy en día que se la pasan de iglesia en iglesia enseñando, supuestamente se creen maestros de iglesia y se la pasan de iglesia en iglesia enseñando supuestamente a las congregaciones la Biblia, enseñando supuestamente a las congregaciones a ser bíblicos, como si ser bíblico se tratara simplemente de doctrina, ¿cierto? Como si ser bíblico simplemente se tratara de entender lo que la Biblia dice. No, ser bíblico no es solamente entender lo que la Biblia dice, es vivir de acuerdo a ella. Y estas personas van de iglesia en iglesia, de aquí para allá, pero sus vidas no corresponden al Evangelio. Ellos nunca se sujetan a nadie, no están bajo ninguna dirección de ninguna iglesia, no rinden cuentas a ningún lugar, no pertenecen a ninguna iglesia local, sus familias no pertenecen a ninguna iglesia local, sencillamente ellos van de aquí para allá, enseñando a los demás a ser bíblicos, como si ser bíblico solo se tratara de doctrina, como si ser bíblico no se tratara del amor fraternal, de lo que vivimos como iglesia, como congregación, como iglesia local. El verdadero maestro del Evangelio expresa su fe con una enseñanza bíblica, pero también con una vida y una liturgia conforme a la voluntad del Señor revelada en las Escrituras. No es solamente palabras, es la vida del maestro. Y 2 Timoteo 2:15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Miren, el maestro que no tiene de qué avergonzarse, usa bien la palabra de verdad, ¿cierto? Pero también dice que no tiene de qué avergonzarse. Es decir, en sus actos, en lo que él hace diariamente, no tiene que avergonzarse. En lo que él vive no tiene que avergonzarse. Él se presenta a Dios aprobado no solamente por lo que dice, sino por lo que hace. La enseñanza de un verdadero maestro bíblico no se alinea a los criterios del mundo, sino a los criterios del Señor, al Señor Jesucristo. El verdadero maestro bíblico conoce su llamado, entiende su trabajo de predicar el Evangelio y lo hace con ética bíblica, mis hermanos. A diferencia de los falsos maestros que andan de iglesia en iglesia tratando de robar ovejas, porque es lo que hacen muchos, robar ovejas, de sacar discípulos de un lado y del otro, el verdadero maestro predica a los perdidos, hace el trabajo de evangelismo que la Biblia dice. El verdadero pastor no está llamando a las ovejas de otras iglesias bíblicas, no se está contactando con ellas para tratar de sonsacarlas del lugar donde están. No les envía sus charlas, sus predicaciones, porque él sabe que ellos ya tienen pastor, sino que más bien él lo que hace es trabajar con las personas que están sin conocimiento bíblico. Trata de enseñarle a aquellos que necesitan el pan de vida. No está por ahí sacando de aquí y de allá. Las enseñanzas, las acciones de un verdadero maestro bíblico son coherentes con la palabra de Dios, son coherentes con lo que la Biblia dice. Y es lo que nos está enseñando Juan.
Y Juan también termina esta descripción de los maestros del Señor hablando de quienes reciben su mensaje. ¿Quiénes son aquellos que reciben su mensaje? Lo mismo que cuando hablamos de los falsos maestros, ¿quiénes escuchaban a los falsos maestros? Ahora Juan aquí presentándonos a los maestros del Señor, nos dice quiénes son los que escuchan su mensaje también. Primeramente, nosotros vemos aquí aquellos que escuchan y después Juan nos va a hablar de aquellos que no los escuchan. Y es interesante esto, ¿no? Primeramente nos habla de los que le son afines. ¿Quiénes son afines a los maestros bíblicos? ¿Quiénes escuchan y siguen la enseñanza de los maestros bíblicos? A los maestros bíblicos los escuchan verdaderamente solo aquellos que conocen a Dios. Eso es lo que dice Juan. Solo aquellos que buscan a Dios y que realmente quieren hacer su voluntad van a escuchar a un maestro bíblico. Son ellos los que se sienten identificados con este maestro, son a ellos a quienes les interesa lo que dice este maestro, son ellos los que les escuchan diligentemente. Dice el Salmo 40, versículo 8, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. El hacer tu voluntad me ha agradado, ese es ¿quién es? Un verdadero creyente. Y luego dice, por eso tu ley está en mi corazón. Por eso amo lo que dice tu palabra, lo que enseña un maestro bíblico. Pero los impíos no quieren oír la enseñanza de un maestro bíblico, la aborrecen, ¿cierto? Y por eso Juan también nos habla del que aborrece las palabras del buen maestro, el maestro bíblico. Juan 8, 42. Dice la palabra del Señor, vamos a leerlo hasta el 45. Jesús entonces dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido, y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mis palabras. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira, y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Miren, Jesús lo está diciendo claramente. Los que aborrecen al buen maestro son los hijos del diablo, son los no creyentes. Recordemos que Jesús está hablando aquí de personas religiosas que supuestamente hacían parte de la iglesia, pero no podían escuchar a Jesús. Hay muchas personas que se denominan cristianas que les fastidia una enseñanza bíblica. Les fastidia pasar una hora aquí escuchando un sermón bíblico, una exposición de la palabra. Les fastidia. Pero si van a donde un engañador que los mantiene riendo, que los mantiene emocionados, aspirando a un montón de dinero, declarando que son prósperos, que son victoriosos en todo lo que emprendan y todas estas cosas, si escuchan a un falso maestro, ellos viven felices, están alegres, se sienten identificados. Pero si escuchan un sermón bíblico, les parece terrible. Y eso es lo que nos está enseñando Juan. Miren la diferencia. Al falso maestro lo escuchan los del mundo, pero al verdadero maestro bíblico no lo van a querer escuchar los del mundo. Lo aborrecerán, como a Jesús. Y Jesús les dijo, ustedes aborrecen mi enseñanza porque son hijos del diablo. Así de sencillo. Y el tercer punto de nuestra enseñanza, Juan nos muestra el espíritu de la enseñanza. Nos va a hablar del espíritu de la enseñanza. Entonces, en el primer punto nos habló de los falsos maestros, en el segundo de los maestros bíblicos, y en el tercero nos va a hablar del espíritu de la enseñanza. Y Juan continúa en la parte B del versículo 6 diciendo, en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Y con estas palabras el apóstol finaliza resaltando la importancia de estas características que nos ha enseñado con relación a los maestros. Porque por eso dice en esto, ¿no? Juan nos dice que por esas características que podemos conocer o discernir no solamente una buena y una mala enseñanza, no solamente un maestro bíblico de un maestro falso, sino también podemos discernir o entender
entre el espíritu de verdad y el espíritu de error que opera a través de las enseñanzas, ¿no? Eso es lo que nos está diciendo Juan. A través de las enseñanzas de un maestro, a través de un hombre que enseña, está operando un espíritu, el de verdad o el de error, ¿cierto? Y si nosotros seguimos estas características que él nos ha dado, podremos entender qué clase de espíritu es el que nos está hablando, ¿cierto? A través de la enseñanza de un maestro bíblico, pues el Espíritu Santo llama a los escogidos. Miren la importancia de la enseñanza bíblica. A través de un maestro bíblico, el Espíritu Santo nos santifica, nos transforma conforme a su imagen. Perfecciona su obra en nosotros a través de la enseñanza bíblica. Dios perfecciona su obra en nosotros. De ahí la importancia de la exposición bíblica. De ahí la importancia de que nosotros participemos de la enseñanza bíblica, que crezcamos, de que vengamos a culto, que estemos juiciosos con la enseñanza de las Escrituras, que le tengamos un devocional, porque a través de las Escrituras que podemos ser renovados, santificados, transformados, enseñados, ¿cierto? Entonces, mira, a través de la enseñanza bíblica de un maestro del Evangelio, pues pasan todas esas cosas. Segunda Timoteo 3, 14 al 17 dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Miren, ¿para qué es útil? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Todo esto se logra a través de la enseñanza bíblica. Cuando un maestro bíblico enseña, el Espíritu de Dios está obrando en el corazón, está animando, confortando, está alentando al que estaba desanimado, está fortaleciendo las manos del débil. Está llenando de regocijo a aquel que estaba triste, que estaba afligido. Está santificando, está orando en cada uno de nuestros corazones. Pero también es real que a través de la falsa enseñanza de un falso maestro del sistema de este mundo, pues ese sistema hace más seguidores, hace más adeptos. El espíritu del anticristo engaña a más pecadores cuando un falso maestro enseña. Más personas están viviendo en el error. Y de paso, como ellos usan el nombre de Cristo para enseñar, pues el evangelio de nuestro Señor es blasfemado. Porque la gente dice, mire, esos son esos cristianos. Cuando un falso maestro engaña a un montón de gente y le roba un dinero, siempre las demás personas van a señalar a toda la iglesia cristiana. Siempre van a hablar mal del evangelio. Y esa es una realidad. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Vamos a leer hasta el 3. Dice la palabra, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Miren lo que ellos hacen. A algunos les gusta escuchar a los falsos maestros, que porque les dan ánimo, que les dan no sé qué. Pues miren lo que dice aquí, que esos falsos maestros introducen encubiertamente herejías destructoras. Eso hace daño. Escuchar al falso hace daño. Y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos, ¿qué? Destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, lo que les decía. Tristemente, eso es una realidad. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Claramente el apóstol nos dice que detrás de la enseñanza está operando el espíritu de verdad en los verdaderos maestros bíblicos, pero el espíritu del engaño en los falsos maestros que andan por allí tratando de engañar a las personas. Por eso la iglesia debe estar comprometida con la verdad y debe apartarse del error. Así parezcan divertidas, así parezcan chéveres,
Las enseñanzas de los falsos maestros son perjudiciales, son dañinas, no hacen bien a los creyentes. Debemos apartarnos de los tales y más bien comprometernos con la enseñanza bíblica. Quien opera a través de los falsos maestros es Satanás y su sistema de maldad. Quien opera a través de la enseñanza bíblica es Dios, su Espíritu, que obra aplicando el Evangelio a los escogidos. Los verdaderos creyentes debemos estar en capacidad de identificar el espíritu del que está enseñando, para no participar del engaño de Satanás. Y yo quisiera concluir esta enseñanza, mis hermanos, diciendo que cuando nosotros escuchamos a alguien predicar la palabra, cuando escuchamos una enseñanza bíblica, debemos primeramente ver quién es el que enseña. ¿Es realmente un creyente? ¿Es realmente un hijo de Dios? ¿Qué es lo que realmente está enseñando con sus obras, con su ejemplo, con sus palabras? ¿La doctrina del mundo o la doctrina bíblica? ¿Qué es lo que está enseñando? ¿Es la doctrina de este mundo lo que le gusta a este mundo o es la doctrina bíblica? Y finalmente, ¿quiénes son sus seguidores? ¿Quiénes siguen a estas personas? ¿Los que aman a Dios, los que anhelan su reino, los que verdaderamente están comprometidos con la verdad? ¿O aquellos que están llenos de codicia, avaricia, idolatría? ¿Aquellos que solamente quieren un favor de Dios y no al Dios eterno? Debemos estar en capacidad de identificar en la enseñanza el espíritu de la verdad o el espíritu del error. Y la iglesia debe estar comprometida con el evangelio bíblico. Nosotros, como iglesia, debemos estar comprometidos con el evangelio bíblico, con el espíritu de la verdad, con maestros bíblicos, esos maestros bíblicos de las iglesias locales, en el esfuerzo de difundir la verdad, de predicar el evangelio. Para eso estamos nosotros aquí. Nosotros como iglesia estamos para predicar el evangelio. Mire, el mundo nos engaña haciéndonos pensar que estamos aquí para disfrutar la vida, ¿no? Y entonces dice, antes de que usted se muera, disfrute la vida al 100%, porque después ya, como que ya no hay oportunidad, ¿no? Entonces, esa es la filosofía del mundo, ¿cierto? Hay que disfrutar de esta vida, porque vida no hay sino una, y entonces el afán es viva experiencias chéveres cuantas más pueda. Pero yo les pregunto, ¿eso es lo que dice la Biblia? ¿Cierto que no? ¿La Biblia qué dice? La Biblia dice es que prediquemos el evangelio. Estamos aquí para predicar el evangelio. Eso no quiere decir que no podamos disfrutar de las cosas que Dios nos da en esta vida. Podemos disfrutarla, pero el propósito no es el disfrute de esta vida. El propósito es la gloria de Dios. Estamos aquí para glorificar a Dios. Nuestro principal propósito es la predicación del evangelio. En eso trabajamos como iglesia. Ese es nuestro llamado. ¿Ustedes se dan cuenta que esa es la gran comisión? ¿Cuál fue la comisión de Jesús para la iglesia? ¿Qué les dijo? Disfruten la vida porque la vida es corta. ¿Sí? No. Les dijo, vayan y hagan discípulos a las naciones. Vayan y prediquen el evangelio a las naciones. Bautícenlos. Enséñeles. Y mándeles a que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Esa es nuestra misión. Es la razón de ser de la verdadera iglesia. No desperdiciemos el tiempo valioso que tenemos para hacer nuestra comisión, entretenidos en lo que el mundo nos quiere poner a hacer. No. Usemos cada minuto de nuestra vida en la predicación del evangelio. Apoyando la predicación del evangelio con nuestra vida, con nuestros talentos, con nuestra economía, con lo que somos. Hagamos nuestro deber, enseñemos a nuestros hijos, a esta generación nueva que viene después de nosotros. Es nuestra labor. Si queremos una iglesia en el futuro, debemos preparar a nuestros jóvenes en Cristo. Estamos para eso aquí en esta tierra. No desperdiciemos el tiempo. Hagamos la obra de Dios. No desperdiciemos nuestra energía, nuestra economía en cosas que van a pasar y que al fin y al cabo no van a quedar nada. Hagamos tesoros en el cielo, prediquemos el evangelio, enseñemos el evangelio, construyamos juntos la iglesia del Señor. La Biblia nos dice que somos ladrillos vivos, piedras vivas de esta edificación. Debemos propender por el edificio del Señor, por la iglesia del Señor.
no un edificio de piedra, no un local, no, estamos hablando de la iglesia de Cristo. Hagamos nosotros lo que tenemos que hacer, cumplamos nuestro deber. Es nuestro llamado, es nuestra comisión, es la razón de vivir de aquellos que hacen parte de la verdad de la iglesia de Jesucristo. Prediquemos el Evangelio, apoyemos la predicación del Evangelio. Así que yo quiero que terminemos este tiempo precioso de enseñanza, agradeciendo al Señor, no solamente por la enseñanza, sino por también los maestros bíblicos, aquellos hombres que a pesar de que son menospreciados por el mundo, que a pesar de que, como vimos, son rechazados por muchos, ellos siguen haciendo la tarea y ellos siguen haciéndola como debe ser. Agradezcamos a Dios por los maestros bíblicos que ha puesto para nosotros y pidámosle a Dios que ellos sigan esa línea, que no se aparten de la verdad, que se mantengan firmes. Y pidámosle también al Señor que nos ayude a nosotros a hacer apoyo para estas personas que están enseñando, que podamos nosotros también ser parte de esta obra que Dios está haciendo en esta tierra con su Evangelio precioso. Oremos. Señor amado, queremos hoy agradecerte por la enseñanza que tú nos has dado, pero también agradecerte especialmente por los maestros bíblicos. Tú nos muestras la diferencia entre un maestro bíblico y un falso, y realmente es el falso el que es amado, es el falso el que es idolatrado por el mundo. Y en cambio el verdadero maestro bíblico muchas veces es menospreciado. Señor, muchas veces es rechazado y no se le estima. Y esa es una realidad en este mundo de pecado, Padre. Pero hoy queremos decirte gracias por esos hombres que a pesar de la situación, a pesar de la falta tal vez de apoyo, a pesar de tantas cosas, ellos siguen en la línea de la fe bíblica, de la fe verdadera. Gracias, porque estos hombres no buscan la gloria de este mundo, sino tu gloria. Gracias por esa misericordia tuya. Bendice esta tierra con buenos maestros. La Biblia dice que la mies es mucha, los obreros pocos. Rogad al Señor que envíe obreros a su mies. Rogamos por verdaderos maestros, verdaderos presbíteros, verdaderos diáconos, Señor, verdaderos hombres de Dios. Señor, provéenos, hombres de Dios temerosos, que realmente vivan para ti, que busquen tu gloria por encima de la gloria suya y que hagan tu voluntad, que enseñen tu palabra, no solo con palabras, sino con acciones, con vida, que ellos puedan ser imitables, como dice tu palabra. Ayúdanos, Señor. Hoy pedimos, Señor, tu gracia preciosa en medio de esta tierra, supliéndonos maestros bíblicos, Señor. Agradecemos por lo que nos has dado, por esos hombres de Dios. Te pedimos que se mantengan firmes en la verdad, que tú los mantengas firmes en la verdad y que nos ayudes a nosotros también, Señor, a cada uno de los miembros de la iglesia. Rogamos para que cada cristiano esté comprometido con la enseñanza bíblica, estemos comprometidos con la predicación del Evangelio de verdad. Señor, que no nos dejemos distraer por el mundo, que nos quiere hacer gastar nuestra energía, nuestra vida, lo que tú nos has dado, Señor, en las cosas pasajeras de este mundo, y nos quieren privar del verdadero privilegio y la verdadera razón que tenemos nosotros de estar aquí, que es predicar tu palabra, que es enseñar tu palabra. Ayúdanos a hacer esa gran comisión, a apoyar la verdadera enseñanza bíblica, a apoyar con nuestra vida, con nuestros talentos, con nuestro ser, con nuestra economía, todo el esfuerzo que se hace por la predicación verdadera y la enseñanza verdadera, Señor. Te damos muchas gracias por tu amor, por la obra de tu Espíritu y porque es por Él que estamos aquí, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.